Amigos de Persiguiendo a la Pelota, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, a un nuevo podcast, a un nuevo análisis de grupos de la Copa del Mundo 2026. Gracias por darle click a este video. Si quieres dejar tu like, si quieres compartir con los demás, si quieres ver los demás videos de análisis que ya hicimos en este canal, eres bienvenido, eres bienvenida de hacerlo. Ya tenemos videos analizando los grupos de Canadá y Estados Unidos, los anfitriones de la Copa del Mundo. También analizamos a los grupos de, en este caso, Brasil y Argentina, los gigantes sudamericanos. Y hoy tendremos análisis de otros grupos, de otros equipos, de otros sectores del Mundial que también van a ser muy interesantes de cara a la Copa del Mundo. En este video, por única ocasión dentro de los podcasts mundialistas, vamos a analizar 3 grupos diferentes dentro de la Copa del Mundo. Así que ponte cómodo, tráete palomitas, cómprate una pizza, lo que quieras. O saludos si me estás escuchando mientras lavas los trastes, mientras haces qué hacer, o mientras comes, o lo que sea. Gracias de nuevo por darle click a este video. Como dije, vamos a hablar en este video de 3 grupos, de 12 selecciones, obviamente. Y vamos a analizar cruces, partidos, un poco de antecedentes de lo que podría suceder en esta Copa del Mundo. Y empecemos con los grupos. Vamos a hablar de los grupos E, F y G, con las cabezas de serie de Alemania, de Países Bajos u Holanda, como le quieran llamar, y de Bélgica. Hablaremos de sus 3 grupos en este mundial. Empezando por el grupo de Alemania. Alemania comparte sector en este mundial con Curazao, con el conjunto de Costa de Marfil y con Ecuador. Un sector E muy interesante, con alguna que otra rivalidad previa dentro de la historia de los mundiales, y un equipo muy interesante, muy divertido, muy de mucha curiosidad por ver. Y no estoy hablando de Alemania, pero vamos de a poquito. Una Alemania, un equipo de la Mannschaft que llega a la Copa del Mundo después de 2 fracasos consecutivos, tanto en 2018 como en 2022. Empecemos por ahí, porque Alemania en este siglo, o al menos inicios de siglo, lo único que sabía era jugar finales o estar muy cerca de jugarlas. 2002 llegó a la final del mundo, perdió con Brasil 2-0 en Yokohama, en Corea-Japón 2002. En 2006, en su mundial, cae en tiempos extra en Dortmund ante Italia por 2-0 y luego termina ganando el partido por el tercer lugar ante Portugal. En 2010 vuelve a perder en semifinales, esta vez con España, la España de Vicente del Bosque, histórica campeona del mundo en ese torneo, pero también vuelve a ganar el tercer lugar después ante el equipo de Uruguay. En 2014 sale campeón, se proclama por 4ª vez en la historia como campeona del mundo tras vencer a Argentina en aquella final histórica en Maracaná, la final que pierde el conjunto del albiceleste con Messi a la cabeza. Y a partir de ahí todo eran éxitos, todo era una selección histórica que siempre competía, que siempre estaba siendo protagonista de los torneos, hasta que llegó Rusia. Todavía en 2016 en la Euro pudo llegar a semifinales y perdió contra Francia, que después perdería la final ante Portugal. Pero a partir de ahí llegó una Alemania que dejó ir a muchas de sus figuras y no pudo nunca consolidar a la nueva generación de futbolistas, a pesar de que eran muy muy talentosos. Se fue Philipp Lahm, se fue Schweinsteiger, tenía en su equipo a gente como Müller, como Özil, como grandes nombres que después serían grandes figuras a nivel mundial, como Kimmich, como un joven Neuer, como Mats Hummels. Todos esos futbolistas que pintaban para que Alemania tuviera un recambio generacional importante, que siguiera siendo protagonista dentro de su historia.
en las Copas del Mundo. Llega Rusia 2018, México enfrenta a Alemania, una Alemania que defendía el título en Moscú, y se les aparece Irving Lozano primero. Después Ochoa, pierden ese partido por 1-0 en el Luzhniki, en un partido que los mexicanos recordamos como histórico, como el mejor partido en Copas del Mundo, al menos de nuestro lado. Después vencen a Suecia, un equipo sueco que después llegaría a cuartos de final en ese mundial, y terminan cayendo ante Corea del Sur en el último partido, quedando fuera en fase de grupos de un mundial por primera vez en la historia. Una Alemania que pensamos que había tocado fondo, se fue Joachim Löw, luego tiene una Eurocopa muy normalita, vamos a decirlo así, cae en octavos de final contra Inglaterra en Wembley, en la Eurocopa de la pandemia 2021, y luego vuelve a Qatar con una generación de futbolistas jóvenes, nuevos, como Musiala, como en este caso un Kimmich, que ya ejercía como capitán de la selección, con nuevos nombres que van surgiendo, como en este caso Leroy Sané, por ejemplo, que en ese momento estaba en el City y era un gran futbolista. Llega a Qatar 2022, cae sorteado en un grupo con España, con Japón y con Costa Rica, y Alemania juega contra Japón su primer partido de la Copa del Mundo y vuelve a perder. A pesar de haber empezado ganando 1-0, Japón le da vuelta en el segundo tiempo, una Japón que ya hablaremos en este episodio también un poquito sobre la selección nipona. Alemania pierde por segundo mundial consecutivo su partido inaugural, juega contra España el segundo partido de fase de grupos, lo empata. De hecho, iba perdiendo otra vez Alemania y termina empatando el partido. Y cierra con Costa Rica. Curiosamente, se da el mismo resultado que en la inauguración del 2006, Alemania-Costa Rica. Gana el conjunto teutón por 4-2, pero no le alcanza. No le alcanza para avanzar porque España goleó a Costa Rica en el primer partido, porque Japón vence a España, lo cual hace que Japón gane el grupo en este caso, el grupo que tenía junto con Alemania y Costa Rica, y debido al empate de España con Alemania y la diferencia de goles, porque le mete 7 goles a Costa Rica el conjunto español, termina avanzando como segundo el conjunto en ese entonces dirigido por Luis Enrique Martínez, por lo cual Alemania queda fuera en fase de grupos, queda tercero de grupo, y por segundo mundial consecutivo era incapaz de avanzar la ronda de grupos, algo tremendo, algo histórico. Una Alemania que era dirigida por Hansi Flick, actual entrenador del Fútbol Club Barcelona, que nos ha hecho ganar muchos títulos y jugar muchísimo mejor de lo que lo hacíamos con Xavi Hernández, pero que en ese momento fue una Alemania como en Rusia, impotente, con una Alemania que no era capaz de sacar a relucir lo mejor de sus individualidades para potenciar el colectivo, que no aparecía en instancias importantes, en momentos cumbre, y que seguía estando en el fondo, o al menos eso creíamos, ¿no? Después vinieron nuevos jugadores, vinieron un nuevo entrenador, y llegó este proceso del conjunto alemán que en medio albergó una Eurocopa, compitió un poco mejor que en torneos previos, llegando a cuartos de final, cayendo con España en tiempos extra, con una actuación, insisto, buena, mejor que en partidos anteriores, y que auguraba que Alemania iba a comenzar a repuntar de a poco. En esta ocasión, como ya mencioné, cae con Curazao, con Costa de Marfil y con Ecuador. Un conjunto de Curazao que hace historia, el conjunto caribeño que avanza a un mundial por primera vez en la zona de CONCACAF. Termina ganando su grupo en la última jornada de forma increíble, impresionante.
mandando al conjunto de Jamaica al repechaje. Y una Curazao que, seamos honestos, es el rival más débil de este grupo, 100%, es la selección más débil. Pero no por eso va a ser una selección que no compita y que no va a ser interesante de ver. Curazao es una selección de CONCACAF, sí, pero con muchos de sus futbolistas con doble nacionalidad holandesa, lo cual quiere decir que muchos de sus futbolistas de Curazao juegan en la liga, en la Eredivisie, en Holanda, en equipos, sí, de perfil bajo, de media tabla, incluso algunos de segunda división, pero no son futbolistas amateurs como anteriormente sucedía con selecciones de este nivel. Por eso están en la Copa del Mundo, porque realmente es una selección que dentro de la zona en la que le toca jugar y con los futbolistas con que les toca jugar o con que lo hace, es un equipo que termina siendo superior a otros que en el nombre y en el papel tendrían que vencerlos, al menos. Pero Curazao es una selección que lleva ya teniendo momentos importantes en CONCACAF recientemente, sobre todo en Copa Oro, avanzando ronda, incluso jugando con México y dándole pelea al conjunto mexicano en algún momento. Pero es una selección que va a ser interesante verla en acción al conjunto de Curazao, aunque lo más probable es que esté peleando el último lugar del grupo junto con Costa de Marfil, una Costa de Marfil que vuelven por fin los elefantes africanos a un mundial después de ausentarse en las últimas ediciones. Una Costa de Marfil que ya muy atrás quedaron esos futbolistas legendarios como Didier Drogba, como Diomandé, como Barry, como varios más del conjunto marfileño, Yaya Touré. Y es una selección que se basa sobre todo en lo físico, en el balón parado, en jugar a balón largo buscando al 9 e intentando ganar segundas jugadas para a partir de ahí progresar. Una selección que va a buscar eso por encima de los toques del colectivo, de asociarse. Es un equipo que va a competir, pero que no está al nivel del conjunto alemán, por ejemplo, y tampoco del conjunto ecuatoriano. Una selección sudamericana que avanzó a su segundo mundial consecutivo después de no estar en Rusia, estuvo en Qatar, tuvo una fase de grupos decente, no pudo avanzar de ronda en el grupo del anfitrión, terminaron avanzando Senegal y Países Bajos, pero una selección de Ecuador que al menos actualmente su fuerte es la parte de atrás del equipo, con jugadores como Piero Hincapié, como William Pacho en defensa, grandes futbolistas del Arsenal y del Paris Saint-Germain, ambos finalistas de la UEFA Champions League, un Moisés Caicedo que en el centro del campo tendría que dominar los partidos y a partir de ahí va a buscar agarrarse un poquito de la nueva generación de futbolistas jóvenes en la parte de adelante, sobre todo en extremos, y de un Ener Valencia ya veterano que jugará su tercer mundial y que estará todavía comandando al conjunto ecuatoriano una última vez en el máximo escenario posible de los torneos de selecciones. Mencionar también que el conjunto alemán va a hacer historia metiendo a un nuevo futbolista después de Lothar Matthäus en el club de las 5 copas, que será Manuel Neuer. Manuel Neuer, que lleva jugando mundiales desde Sudáfrica 2010, estuvo por supuesto en Brasil en el campeonato del mundo, estuvo también en Rusia, jugó el mundial pasado de Qatar. Ya creíamos que se había retirado de la selección, pero después de tener un año muy bueno con el Bayern Múnich, decidieron llamarlo nuevamente a este histórico legendario portero alemán cuarentón, Manuel Neuer. Esta debió ser la copa de Marc-André Ter Stegen, pero se lesionó y no pudo llegar al Mundial. El arquero ex del Barça, del Girona, que apenas jugó un par de partidos, pero
Insisto, el conjunto alemán, más allá de su presente tan errático, tan en modo incógnita, realmente no sabemos qué podemos esperar de una Alemania con nombres, con nuevos nombres como Nick Woltemade, como Florian Wirtz, como Kimmich nuevamente siendo el capitán en medio campo, con Musiala, con un Lennart Karl que va irrumpiendo en el conjunto bávaro de Múnich, joven, con mucho futuro, pero que es una Alemania que después batallará un poquito en los cruces. Veremos qué sucede con Alemania en instancias siguientes, pero que yo creo que si le podemos pedir a este conjunto alemán llegar a instancias de cuartos de final, creo que sería suficiente. No la veo a la altura de grandes nombres como lo pueden ser España o Francia o Portugal, Inglaterra, incluso Argentina. No la veo a ese nivel, la veo a un nivel más abajo, pero puede ser que Alemania, en base a que es un torneo corto y como ya mencioné, se tienen que dar muchas situaciones para que en un torneo corto no impere la lógica, puede aspirar a tener una actuación más que decente y por supuesto muchísimo mejor que en las últimas dos ediciones. Un grupo alemán de Alemania que, para hablar un poquito en clave México, en caso de que la selección mexicana logre avanzar como primera de grupo, estaría enfrentándose a un tercer lugar que muy posiblemente salga del grupo de Alemania, que esperemos que no sea Alemania, pero tiene muchas chances de que sea o Ecuador o Costa de Marfil, el posible tercero de grupo para enfrentar en 16avos de final en el Azteca ante México. Está la opción de que también salga del grupo de Brasil, del que ya hablamos, pero podría suceder que salga de este grupo E de la Copa del Mundo, en el que Alemania tendría que avanzar como primero, que Ecuador tendría que avanzar como segundo, y a partir de ahí ver si Costa de Marfil puede aspirar a un tercer lugar. Pasando ahora al grupo F que está conformado por el conjunto de Países Bajos, Holanda, insisto, Japón, Suecia y Túnez. Un grupo F que a México emociona muchísimo, sobre todo a los regios, a Monterrey, porque va a estar recibiendo partidos de este sector en la Copa del Mundo. El conjunto de Túnez juega 2 partidos en Monterrey, en el estadio de Rayados. Primero contra el conjunto sueco, después contra el conjunto japonés. Y es un sector muy interesante, muy diverso, pero que va a ser muy parejo. Vamos a entrar un poquito en materia. Primero hablando de obviamente la cabeza de serie o la líder de grupo, en este caso Países Bajos, que es una selección que ya no trae tantos nombres históricos como en la década pasada, una selección que llegó a jugar final de la Copa del Mundo en 2010, que estuvo entre los mejores 4 equipos en 2014, pero que ya muy atrás quedaron también, un poquito como con Alemania, las viejas glorias como lo eran Robben, Van Persie, Schneider, todos esos grandes futbolistas holandeses que ayudaron a que el conjunto de la naranja mecánica lograra tener 2 mundiales consecutivos muy exitosos. Si bien no fueron campeones y siempre se le va a denominar a este equipo como la mejor selección de la historia entre los que no son campeones del mundo. Insisto, es una selección que ya no llega con tanto nombre importante, pero que es un equipo que siempre va a jugar bien, que siempre va a estar ahí dando pelea. Una selección dirigida por Ronald Koeman, que tuvo una eliminatoria muy accesible,
muy fácil, entre comillas, que va a estar jugando, como ya mencioné, en este grupo F, primero ante Japón. Y aquí me quiero explayar un poquito hablando de la selección nipona, porque partamos del hecho que Japón actualmente es la mejor selección de Asia. Punto, no hay discusión. Sí está Corea del Sur por ahí, puede ser que Qatar sea bicampeona del continente, pero ninguna selección actualmente juega mejor que Japón, al menos en Asia. El último partido que jugó Japón fue un amistoso, ¿sí? El cual ganaron venciendo a Inglaterra en Wembley. Ya desde ahí podemos presentar credenciales importantes para un conjunto japonés que curiosamente nunca en la historia ha avanzado de octavos de final, ya se parece a nosotros, a México. Japón ha asistido a los últimos mundiales a todos en este siglo, siendo anfitriona en 2002, cayó en octavos de final contra Túnez, contra Turquía, perdiendo 1-0 en Gaza. Después, en 2006 no avanzó de fase de grupos. En 2010 perdió en penales contra Paraguay, una Paraguay que casi se mete a semifinales en aquel Mundial de Sudáfrica. Después, en el Mundial de 2014, vuelve a clasificar el conjunto de Japón. Se queda nuevamente en fase de grupos. Esta vez no puede avanzar en el grupo de Colombia. Termina siendo goleado por el conjunto cafetero en la última jornada y al ganar Grecia su partido, termina avanzando el conjunto helénico a los octavos de final en ese mundial. Luego en Rusia 2018 logra avanzar a octavos de final, a la siguiente ronda. Iba venciendo 2-0 a Bélgica y le remontaron el partido en los últimos minutos. En la última jugada del partido, un contragolpe de los Diablos Rojos que lleva muy bien Lukaku, que De Bruyne lanza y que terminan ganando y echando a Japón literalmente en la última jugada del partido. Hace 4 años en Qatar, como ya mencioné, ganan el grupo que compartían con España, con Alemania y con Costa Rica. Se ven las caras con Croacia en octavos de final. Iban ganando otra vez el partido, les empatan y en tiempos extra no logran ganar el partido, llegan hasta los penales y Croacia los elimina por cuarta vez en la ronda de octavos de final. Ahora jugarán 16avos, una ronda previa, pero ojo, porque Japón, y ahorita hablaré tanto de Suecia como Túnez, yo creo que Japón va a ganar este grupo. Yo creo que Japón va a avanzar como primer lugar de grupo en el grupo F por encima de Países Bajos. Y a partir de ahí, si los cruces son amables con Japón, podríamos presenciar la primera victoria de Japón en rondas de eliminación directa y ojito con Japón. No los veo avanzando más allá de octavos de final, pero es una selección que juega bien, que tiene a muchos jóvenes, mucho talento, grandes nombres como Ritsu Doan arriba, como Kubo, como un Nagatomo veteranísimo de casi 40 años que sigue siendo el hombre de experiencia atrás para el conjunto nipón. Y es una selección que, como ya mencioné, tendrá un partido en México contra Túnez y que, insisto, es la mejor selección en este grupo. Por encima de Países Bajos y por encima, obviamente, de Suecia. Una Suecia que clasificó al Mundial vía repechaje, que vuelve a un Mundial después de no ir a Qatar. Sí fueron en Rusia, vuelve a un Mundial
esta vez ya con nombres distintos, con un equipo sueco que basa muchísimo su juego en balones largos, en que Gyökeres y Alexander Isaac hagan magia arriba. Así fue un poquito como fueron a Varsovia a eliminar a Polonia. Más bien, derrotaron a Polonia en casa, en el Friends Arena en Estocolmo. Pero así fue un poquito como Suecia llegó a esta Copa del Mundo. Siendo muy pragmática, con un 4-4-2 bien definido, con dos puntas y con un Gyökeres que, si bien no es el Víctor Gyökeres que la rompió en Portugal hace un par de años, llegó al Arsenal, no metió tantos goles como en temporadas previas, pero es un Gyökeres que viene de ser clave en el tramo final de la temporada para ganar la Premier League, que está próximo a jugar una final de UEFA Champions League y que es uno de los mejores delanteros del mundo actualmente y que tiene en esas dos individualidades una arma muy buena para que el conjunto sueco compita, aspire a un lugar en la siguiente ronda en este grupo de la Copa del Mundo. No es así con Túnez. Túnez es un equipo ordenado que va a estar un poquito más apostando a transiciones que llevando el peso del partido. Un equipo de Túnez que se clasificó al Mundial después de una ausencia importante, que tuvo una Copa del Mundo anterior interesante, pero que más allá de eso es la más débil del grupo, a mi parecer, el conjunto africano. Insisto, este grupo es el que tendrá un par de partidos en territorio mexicano, en Monterrey. Y ojo, porque si bien Países Bajos no jugará en México, al menos no en fase de grupos, y si bien acabo de mencionar que lo más probable es que Japón, o al menos es mi pronóstico que Japón gane este grupo, el primer lugar del grupo, de este grupo del F, tendrá su partido de 16avos de final en México, también en Monterrey. Entonces, puede que Japón repita en la siguiente ronda, o puede que veamos a Países Bajos, si es que logran ganar el grupo, jugando en suelo mexicano. Y como ya mencioné en otro video, el cruce para ese partido en Monterrey es con el segundo lugar del grupo C, que es el grupo de Brasil. Entonces, y como ya dije en aquel video también, hay una posibilidad de que, si bien es muy lejana esa opción, de que en 16avos de final del Mundial en Monterrey, en el Estadio de los Rayados, se enfrenten Holanda y Brasil en eliminación directa. Puede pasar, puede suceder. Puede terminar siendo un Japón-Marruecos, lo cual tampoco estaría nada mal, que los regios vean un partidazo como ese, pero sepan que existe esa posibilidad de que ese partido suceda muy temprano en el Mundial y en una de nuestras sedes mexicanas. Ese es un poquito de análisis del grupo F. Y por último pasaremos al grupo G. Un grupo G que tiene demasiado contexto social, político, religioso, incluso. Más allá de lo que suceda en la cancha, va a ser un grupo interesante de ver. Lamentablemente no por las razones que quisiéramos, que es la parte futbolística, sino por todo el contexto geopolítico que está sucediendo actualmente en el mundo. Hablo de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Un conjunto, un grupo, mejor dicho, también muy diverso, de muchos contrastes, de muchos estilos futbolísticos distintos y de una polémica que va más allá de lo deportivo, como ya mencioné, en la cual ahorita hablaré sobre eso. Voy a empezar centrándome en otros equipos primero.
hablando en primer lugar de Nueva Zelanda, conjunto oceánico que regresa a una Copa del Mundo después de 16 años, perdón, de no estar. Una selección de Nueva Zelanda que, debido a las bondades de el aumento de cupos y que ahora Oceanía tiene un boleto directo al Mundial en lugar de solamente medio cupo para el repechaje, Nueva Zelanda se clasifica por ganar el torneo de Oceanía tras vencer en la final a Nueva Caledonia que dimos en repechaje en territorio mexicano. Una selección de Nueva Zelanda que sigue teniendo en Chris Wood a su insignia, delantero veterano ya que va a estar en su segundo mundial, que formó parte de ese equipo muy joven hace 16 años en Sudáfrica que participó en ese mundial y que tendrá la oportunidad de repetir el conjunto de los kiwis. Y es un equipo que tiene una historia en mundiales muy interesante porque es uno de los, si no recuerdo mal, creo es el único país que está invicto en el mundial, y me explico. Nueva Zelanda ha disputado únicamente 3 partidos de Copa del Mundo. En el 2010, como ya mencioné, enfrentó al conjunto de Estados Unidos, enfrentó a Paraguay y enfrentó a Italia en aquel Mundial de Sudáfrica. Todos los partidos terminaron 1-1, incluso el de Italia. Nueva Zelanda sumó 3 puntos en aquel Mundial, 3 empates, 0 victorias, sí, pero 0 derrotas también. No avanzó de grupos, se quedó en fase de grupos, pero Nueva Zelanda está invicta en el Mundial. 3 partidos, ninguna derrota. Tendrá 3 partidos nuevamente en esta edición del 2026. Lo más probable es que se termine en su invicto, pero nos habla un poquito del espíritu neozelandés y de cómo van a ir a competir a una Copa del Mundo. De cómo, más allá de que enfrenten a rivales muy superiores a ellos, como puede ser Bélgica, van a competir hasta el último minuto y no van a ser un equipo al que vayan a golear directamente sus otros rivales del sector. Y creo que es de aplaudir esa mentalidad oceánica, un equipo de los All Whites que va a ser, como ya mencioné, muy interesante de ver, que abre el grupo contra Irán, que después juega contra el conjunto de Egipto y cierra la fase de grupos ante Bélgica. Y justamente pasemos a hablar un poquito de Bélgica, el conjunto de los Red Devils, que llega a este mundial ya sin su generación dorada, que hizo que el conjunto belga tuviera un mundial decente en Brasil 2014, llegando a cuartos de final, cayendo ante Argentina con un golazo de Higuaín, que en Rusia 2018 fue el boom, que lograron llegar a lo más alto, quedando en tercer lugar del mundial, que entre medias tuvieron una Eurocopa donde también llegaron a semifinales, el conjunto de Bélgica, que cayó contra Portugal en esa Eurocopa. Después caen en semifinales ante Francia en el Mundial de Rusia 2018 con un único gol de Umtiti en córner. Una selección de Bélgica que, a partir de llegar al tope en Rusia, fueron bajando dramáticamente hasta quedarse fuera de fase de grupos el mundial pasado en un sector que compartían con Croacia, Canadá y con Marruecos, a la que Marruecos le gana por 2-0 al conjunto belga, con, insisto, ya nombres que no van más en selección, como Vertonghen, como Alderweireld, como aquel melenudo Fellaini,
como un Lukaku que, si bien todavía tiene presencia, su último recuerdo en selección en torneo importante es realmente muy malo, pero que tienen nombres interesantes todavía el conjunto belga, y sobre todo nuevos. Y es donde un poquito me quiero detener, en donde va a ser un poquito la fortaleza del conjunto de Bélgica, que es el hecho de todavía conserva a Kevin De Bruyne, ya un Kevin De Bruyne de muchísima más experiencia, veterano, ya no es el hombre del City que dominó la Premier League a placer, pero que sigue teniendo buenas actuaciones en el fútbol europeo y que puede aportar mucho a una selección europea como es la del conjunto belga. Y hay dos nombres importantes, claves, que serán, yo creo, las insignias de una Bélgica que buscará muchísimo jugar lanzando en transición, corriendo, a la que ya vimos contra México en un amistoso hace un par de meses, que le gusta vivir en transición ofensiva, pero que sufre en transición defensiva. Un poquito una contradicción, pero que se va a apoyar de dos nombres claves como lo son Leandro Trossard y Jeremy Doku. Dos extremos, uno del City, uno del Arsenal, dos grandes futbolistas que en la última temporada en Premier League tuvieron un año fantástico, que van a ser, yo creo, los dos hombres en los que hay que fijarse del conjunto belga, y que por ahí van a pasar un poquito sus aspiraciones, no para ganar el grupo. Yo creo que van a ganar el grupo, un grupo además accesible, fácil, pero que más allá de eso, al momento de los cruces, sí van a sufrir bastante en cuanto se enfrenten a una selección del mismo nivel o de un nivel superior a ellos. Ahí es donde veo a Bélgica quedándose en este mundial. Podrán vencer a Nueva Zelanda, podrán vencer a Irán, podrán vencer a Egipto. O sea, incluso podrían terminar un grupo con 9 puntos de 9, pero hasta ahí. Honestamente, más allá de eso, está complicado, realmente. Un grupo que podría también tener como rival al primer lugar del grupo A, el grupo de México, en caso de que avance un mejor tercer lugar. Veremos, puede ser Egipto, puede ser Irán, puede ser Nueva Zelanda. Y hablando de los faraones, hablando de Egipto un poquito, con Salah nuevamente como su estrella, todavía estrella egipcia, ya veterana, con un Egipto que tiene como siempre de base al conjunto del Al Ahly egipcio, y que regresan a la Copa del Mundo después de no ir a Qatar 2022, después de quedarse fuera en el repechaje africano en una eliminatoria dramática y apasionante ante Senegal, que se fue hasta los penales. Un Egipto que en Rusia 2018 compartió grupo con el anfitrión, con Rusia, con Uruguay y con Arabia, que cayó con Uruguay en un gol casi al final de Josema Jiménez, que luego son goleados por Rusia en aquel segundo partido, y que terminan cayendo también ante Arabia Saudí en el tercer y último partido del conjunto egipcio. Se fueron con 0 puntos, se fueron con un Salah estrenándose en el mundial, con nombres como Trezeguet, como un histórico arquero cuarentón que se convirtió en el arquero más veterano en jugar un mundial, y un Egipto que en el grupo podrá competir, pero que tampoco esperemos que sea un Egipto tan, tan destacada como en otros momentos o como en otros tiempos. No creo que se queden en 0 puntos como en el Mundial de Rusia, pero creo que a lo más que podrán aspirar es a ese segundo lugar de grupo, y ojo que no sea un tercero, puede ser.
porque su competencia directa en este grupo va a ser Irán, una selección de Irán que todos conocemos un poquito el contexto geopolítico, el conflicto que hay ahora mismo en Medio Oriente, el hecho de que Irán iba a tener base en Texas y que pidió que se moviera a Tijuana para no estar tanto tiempo en Estados Unidos por todo este conflicto, que tendrá partidos en California y en Seattle, pero que más allá de eso, el presente de Irán, más allá de que es una selección que siempre compite, que es una de las potencias en Asia, que tiene un equipo muy interesante, que ha estado en mundiales recientes, que incluso en el mundial pasado tuvo una victoria muy importante y muy emocionante ante Gales en la compensación, que se quedó a un gol de los octavos de final ante Estados Unidos. Es una selección de Irán que, más allá de cómo venga futbolísticamente, va a ser afectada por los temas extracancha. Una pena, pero todo este conflicto, todo el presente de sus futbolistas, el entorno, pues se ve manchado por ese tema, ¿no? Además de que seguramente tendrán muchas trabas para el cruce migratorio. O sea, es un tema complejo, complicado, que desafortunadamente ha ocupado más espacios para comunicar sobre la selección de Irán, el tema del conflicto y los temas extracancha, que lo que nos pueda ofrecer el conjunto iraní en la Copa del Mundo. A la que, insisto, yo veo compitiendo, yo veo que Irán pueda competir por ese segundo lugar de grupo y que si no, tendrá muchas opciones de avanzar como un mejor tercer lugar. Lamentablemente el cruce ya ahí no le va a favorecer, por lo que este sector, este grupo G de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda podría quedarse sin representantes en ronda de 16avos. Pueden avanzar de ronda 2, incluso 3 equipos, pero siendo selecciones medianas, incluso la cabeza de serie, no los veo más allá de estar entre los mejores 32 del mundo. Es un poquito el análisis tanto del grupo de Alemania como de Países Bajos, como de Bélgica. 3 selecciones europeas que van a competir en el Mundial, pero que ninguna de las 3 las veo llegando más allá de incluso de octavos de final. Insisto, dependerá un poquito de los grupos, de los cruces, pero no son selecciones de las que podamos esperar una sorpresa. Podrían ser caballos negros dentro de esta Copa del Mundo, pero yo me fijaría más en Ecuador y en Japón como los posibles caballos negros de esta Copa del Mundo. Puede que haya uno más del cual hablaremos en un video posterior, pero son 3 grupos que dentro de sus partidos van a ser muy competidos, pero que, insisto, no van a trascender más allá de avanzar a una o 2 instancias después de la ronda inicial. Hasta aquí el análisis un poquito de estos grupos, de estos 3 sectores. Todavía nos quedan varios por analizar, todavía nos quedan un par de semanas previas al arranque del Mundial, entonces llegaremos bien para publicar como último video previo al Mundial el análisis del grupo de México. Pero llegaremos ahí, hablaremos también de España próximamente, de Francia, de Inglaterra, de Portugal. Ojito con lo que tenga que decir de Portugal, porque ojo con Portugal, la dejo ahí botando en el área a ver si la logro meter en la escuadra o no. De momento es todo. Gracias por ver este nuevo video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito, dejen su like, compartan y nos vemos en la próxima.